Nida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con uno de los objetos más raros, más magnéticos del mundo, el manuscrito Voynich. Tenemos aquí un análisis bastante completo, una tesis que lo mira desde muchos lados, criptografía, historia, hasta sociología. La idea es intentar entender qué es esto, ¿no? ¿Por qué lleva siglos resistiéndose a que lo lean? Y quizá lo más interesante, ¿qué nos dice de nosotros mismos? Vamos a ver las hipótesis serias, claro, las académicas, pero también nos daremos una vuelta por las teorías más, bueno, más peculiares que hay por ahí. Así que, a ver qué sacamos en claro. Imagina un libro, un códice del siglo XV, lleno de dibujos de plantas que no existen, diagramas del cielo súper extraños y, lo gordo, escrito en un alfabeto que nadie, pero nadie, puede leer. Eso es el Voynich, a grandes rasgos. Está guardado físicamente en Yale, en la biblioteca Beinecke. Es el MS-408 y es un códice de pergamino, de vitela de buena calidad de hecho, unas 240 páginas, aunque parece que le faltan algunas. Y ojo, la datación es precisa, ¿eh? El carbono 14, que se hizo en 2009, dice que el pergamino es de entre 1404 y 1438. Ostras, principios del siglo XV, pleno renacimiento temprano. Eso es. Un objeto real, tangible, fechado. Pero el contenido sigue siendo un misterio total. Y hablando del contenido, la tesis dice que, aunque sea raro, parece tener cierta estructura. No es solo un montón de dibujos y letras sin ton ni son, ¿o sí? No, que va. A ver, interpretar cualquier cosa es arriesgado, pero sí que se ven como secciones temáticas. La más grande es la parte herbal. Páginas y páginas de plantas dibujadas con mucho detalle. Pero lo frustrante es que casi ninguna se parece de verdad a plantas que conozcamos. Ajá. Luego tienes una sección que podríamos llamar astronómica o astrológica. Está llena de diagramas redondos, complejos, soles con caras, lunas, grupos de estrellas. A veces parece que hay símbolos del zodiaco, pero otras veces son, pues, desconocidos o distintos. O sea que incluso lo que parece familiar tiene un toque raro. ¿Y qué más hay? Pues mira, está la sección biológica. Para mucha gente esta es la más rara de todas. Hay muchas figuritas humanas, pequeñas, casi siempre mujeres desnudas. Y están como bañándose o metidas en una especie de líquido verde o azul, en unas estructuras con tubos muy raras. Uf, como alquimia o algo así. Podría recordar a eso, o a balnearios antiguos, pero de una forma que no se ha visto en otros sitios. Después viene una parte farmacéutica, con dibujos de trozos de plantas, raíces, hojas, al lado de tarros como de botica antigua, como si fueran ingredientes para algo. Vale. Y al final, una sección muy larga, casi todo texto, sin apenas dibujos, organizado en párrafos y a menudo con estrellitas o flores en los márgenes. Se le llama la sección de recetas o simplemente la textual. Pero lo que une todo es lo raro que es, ¿no? Que nada encaja con lo que sabemos de Europa en el siglo XV. Ahí está la clave. Ni las plantas, ni el cielo, ni los baños esos, ni las recetas. Nada tiene un paralelo claro en la ciencia, la medicina o incluso el ocultismo documentado de esa época. Es como un universo de conocimiento paralelo. Y si los dibujos ya son un enigma, la escritura, el famoso Voynichés, eso ya es el muro final. ¿Qué se sabe de ese supuesto idioma? Pues sabemos que es un sistema de escritura coherente, no son garabatos al azar. Usa un alfabeto propio con unos 20 o 30 símbolos básicos, bueno, depende de quién los cuente. Algunos recuerdan a letras latinas o números, pero otros son totalmente inventados, parece. Lo más importante, y lo que ha vuelto locos a lingüistas y criptógrafos, es que el texto tiene características estadísticas, ¿Estadísticas? ¿Cómo qué? pues como las lenguas de verdad. Por ejemplo, cumple la ley de Zipf. Ah, sí, lo de que unas pocas palabras son súper frecuentes y muchas son muy raras. Exacto. El Voynich sigue esa distribución, y también tiene una entropía que mide cómo de predecible es, parecida a la de idiomas reales. Hay palabras que se repiten, patrones que parecen prefijos o sufijos, se ve una estructura. Pero claro, después de décadas de análisis, con ordenadores y todo, nadie ha podido darle significado ni sonido a ni una sola palabra. Jolín. No encaja en ninguna familia de lenguas que conozcamos. Parece un idioma que funciona, pero no sabemos cómo ni para qué. Es como encontrar una máquina súper compleja, perfectamente montada, pero sin tener ni idea de para qué sirve. Y este trasto tan raro, ¿cómo ha llegado hasta nosotros, hasta Yale?
Su historia también tiene agujeros, ¿verdad? Sí, la historia conocida, la Provenance, le añade más misterio aún. La primera pista más o menos fiable nos lleva a Praga, a la corte del emperador Rodolfo II, a finales del 16 o principios del 17. Rodolfo era un personaje fascinante. Apoyaba las artes, las ciencias, pero le iba mucho el ocultismo, la alquimia, la astrología. Tenía un gabinete de curiosidades, una Kunstkammer, que era la envidia de Europa. Se dice que pagó una fortuna por el manuscrito, 600 ducados de oro, que era un dineral. ¿600 ducados? Una barbaridad. Quizá pensaba que era de Roger Bacon, el sabio inglés del siglo XIII. Hoy sabemos que eso es muy improbable. Vaya inicio, en una corte llena de secretos y cosas raras. Totalmente. Después, parece que el libro pasa por manos de alquimistas, de eruditos de Europa Central. La siguiente prueba segura es una carta, de 1665 o 66. Estaba metida dentro del libro. La escribió Johannes Marcus Marci, que era rector de la Universidad de Praga, Ajá. y se la mandaba a Athanasius Kircher, un jesuita muy famoso en Roma. Un erudito que intentaba descifrar de todo, como los jeroglíficos egipcios, aunque con poco éxito, la verdad. Marci le mandó el libro a ver si Kircher sacaba algo en claro. ¿Y Kircher lo descifró? Pues no parece. No hay pruebas de que lo hiciera, ni siquiera de que lo intentara en serio. Y después de eso, el manuscrito desaparece. 200 años. ¿Y dónde estuvo? Pues seguramente olvidado en alguna biblioteca jesuita, quizá en Roma, en el colegio romano. Y reaparece en 1912. Lo encuentra Wilfrid Voynich, un librero anticuario polaco que vivía en Londres. Lo compra en Italia, en la Villa Mondragone, una casa de los jesuitas cerca de Roma. Voynich se obsesionó con el libro. Se pasó la vida intentando descifrarlo, investigando de dónde venía. Él fue quien lo hizo famoso en el mundo moderno. O sea que le debemos el nombre a él. Exacto. Y después de morir él y su mujer, Ethel Lillian Voynich, que por cierto escribió la novela El Tábano, el manuscrito pasó por un par de manos más hasta que otro librero, H.P. Krauss, lo donó a Yale en 1969. Y ahí sigue. ¡Qué recorrido! Desolajes súper distintos, épocas diferentes, todos conectados por este libro que no dice nada. Vale, tenemos el objeto, el contenido rarísimo, un lenguaje imposible y una historia intrigante. Vamos al meollo. Los intentos serios de descifrarlo. La tesis habla de las hipótesis principales de los académicos. Empezamos por la idea del código secreto. Sí, es la más lógica, ¿no? Y la que más trabajo ha llevado sobre todo en el siglo XX. La idea es simple. El Voyniches no es un idioma. Es un texto en una lengua normal, latín, alemán, italiano, hebreo, lo que sea, pero escondido con un cifrado. Se ha intentado de todo. Cifrados súper simples, como cambiar cada símbolo por una letra. La sustitución simple. Eso. Y también sistemas mucho más complejos, polialfabéticos, como los que usaban los diplomáticos en el Renacimiento, o incluso esteganografía, que es esconder el mensaje dentro de otra cosa que parece normal. Y aquí es donde entraron los cracks de la criptografía, ¿no? Exacto. Lo intentó gente como William Friedman, el que descifró el código púrpura japonés en la Segunda Guerra Mundial. Una leyenda. Le dedicó años en su tiempo libre, con un equipo y todo, y su conclusión fue que no era un cifrado normal, que quizá era una lengua artificial primitiva. También la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, durante la Guerra Fría le metió mano con análisis estadísticos muy potentes. ¿Y el resultado? Siempre el mismo. El texto aguanta, no cede. ¿Pero por qué? Si es un código, debería tener algún punto débil o algún patrón que se pueda atacar, sobre todo hoy con ordenadores. De esa época. Por ejemplo, la estructura de las palabras. Parece que siguen reglas internas muy fijas, pero distintas a las de las lenguas europeas. Casi no hay palabras cortas de una o dos letras, y eso es raro en un texto cifrado normal. Y algunas palabras se repiten muchísimo, a veces 2 o 3 veces seguidas, cosa que los criptógrafos intentan evitar porque da pistas. Claro. Estas rarezas hacen pensar dos cosas. O usa un método de cifrado que no conocemos, súper complejo para el siglo XV, o quizá la idea de partida, que esconde una lengua normal, es incorrecta. Y eso nos lleva a la segunda gran hipótesis académica, que el Voyniches sea una lengua artificial. Construida. O sea, no un código que esconde un idioma, sino un idioma inventado desde cero, con sus palabras y su gramática propias. Es lo que sugería Friedman y lo que han desarrollado lingüistas como Jacques Guy. Como un esperanto o un klingon antiguo. Pero, ¿para qué en el siglo XV? No parece muy útil. Bueno, útil en nuestro sentido quizá no,
pero los motivos podían ser otros. Podría ser una lengua sagrada para un grupo secreto de místicos o filósofos, que solo entendieran ellos, o una herramienta para recordar cosas complicadas, recetas de alquimia, astrología médica, una ayuda para la memoria, o incluso, fíjate, un intento de crear un lenguaje filosófico, un lenguaje perfecto. Era una idea que obsesionaba a muchos desde el Renacimiento. La lengua adámica, ¿no? La supuesta lengua de Adán. Esa misma, la búsqueda de un lenguaje que reflejara perfectamente la realidad o el pensamiento. Una lengua artificial explicaría por qué es tan única y por qué no se parece a ninguna otra. Luego, la tercera vía, que sí sea una lengua natural, pero una muy rara, quizá una que ya no existe, o de un sitio inesperado, y que la escribieran con este alfabeto inventado. Se ha propuesto de todo, ¿eh? Dialectos raros de Italia, lenguas del Cáucaso, de Asia Central, hasta náhuatl de México. Náhuatl. Pero si el pergamino es de antes de Colón. Exacto, la fecha del pergamino lo hace casi imposible. Pero se ha propuesto. El problema aquí es que no tenemos una piedra roseta. Los dibujos son tan raros, tan ambiguos, que no puedes decir, vale, esta palabra significa esta planta. No hay forma de conectar palabras con cosas de forma segura. Y sin eso, es imposible comprobar estas teorías. Y claro, siempre te daba duda. ¿Y si es un timo? Una farsa muy currada. La hipótesis del engaño, del hoax. Es una posibilidad, claro, y se ha estudiado en serio. Un informático, Gordon Roth, demostró que con técnicas bastante sencillas que ya existían en el siglo XVI, como la rejilla de Cardano. Una plantilla con agujeros, ¿no? Sí, la pones sobre una tabla con sílabas ya hechas y puedes generar texto que parece voiniches, con repeticiones, con estructura aparente, pero que no significa absolutamente nada. Es texto vacío. La idea sería que alguien hizo este libro tan impresionante, pero hueco, para engañar a un coleccionista rico y un poco ingenuo, como Rodolfo II quizá. Suena posible, pero la tesis decía que había un problema gordo con eso, relacionado con el libro en sí. Exacto. El gran problema del fraude es el currazo que llevaba. Y la pasta. En el siglo XV o XVI, son casi 240 páginas de vitela. Eso era caro. Cientos de dibujos detallados, coloreados a mano. Un texto larguísimo, escrito a mano con coherencia. Esos son años de trabajo de uno o varios artesanos muy buenos. ¿Merecía la pena tanto esfuerzo para engañar a alguien como Rodolfo II? Que sí, le gustaba lo oculto, pero estaba rodeado de sabios, no era tonto. No está claro el beneficio, ¿no? No. Y sobre todo, el carbono 14 confirma que el pergamino es de principios del 15. Si el timo fue para Rodolfo a finales del 16, el timador tuvo que encontrar pergamino virgen de casi 200 años antes. Eso es rizar el rizo. O el timo se hizo en el mismo siglo XV. Pero, ¿para quién? ¿Y por qué tanto trabajo? Parece que cada teoría seria abre más preguntas que respuestas. Vale, dejamos un momento la academia. La tesis también mira cómo el manuscrito se ha convertido en una leyenda popular, sobre todo en Internet, quizá en la deep web esa que se cuece por ahí. Bueno, aquí ya entramos en el terreno del mito moderno puro y duro. Y hay que verlo así, como un fenómeno cultural. Es súper interesante ver cómo proyectamos nuestras neuras y fantasías de hoy en un objeto antiguo y vacío. Como el Voynich no dice nada claro, actúa como un imán para las teorías más heterodoxas. Algunas que se ven mucho en esos círculos son la del origen extraterrestre, un clásico. El libro es un manual alienígena. Las plantas son de otro planeta, la escritura es de otro mundo. Ajá. Otra, el viajero del tiempo. Alguien del futuro se quedó atrapado en el pasado e intentó escribir lo que sabía con lo que tenía a mano. Y salió esto, claro, incomprensible. Ciencia ficción pura, proyectada en un códice. Tiene su punto poético, aunque científico, poco. Desde luego. Luego tienes las teorías de conspiración y esoterismo. Que el libro tiene secretos alquímicos top, la piedra filosofal, el elixir de la vida, y que lo codificaron sociedades secretas, rosacruces, templarios, para que no cayera en malas manos. Y que Voynich no lo descubrió por casualidad, sino que era parte de un plan. ¿Vale? Y una visión más mística que se ve en foros herméticos. El libro no se lee con la lógica, se experimenta. Los dibujos son como mandalas para meditar. Y el texto no es lenguaje normal, es glosolalia escrita. O sea, sonidos o palabras sin significado, pero con poder mágico o espiritual. Es increíble la de cosas que puede generar un libro silencioso.
Vale, después de ver todo esto, desde criptógrafos hasta aliens, ¿cuál es la conclusión principal de la tesis? ¿Cómo intenta juntar todas las piezas? Pues la tesis defiende que lo más útil es poner el manuscrito en su contexto original más probable, el Zeitgeist, el ambiente cultural e intelectual de finales del Renacimiento y principios del Barroco, la época en que reaparece con Rodolfo II, aunque el material sea del XV. Fue una época de muchísima actividad intelectual, pero también de una fascinación enorme por el hermetismo. Esa mezcla de filosofía, magia, religión. Exacto. Y por la alquimia, la cábala cristiana, la criptografía como arte secreto, y como decíamos, la búsqueda de lenguajes perfectos, la lingua adámica, en ese caldo de cultivo tan especial, la hipótesis más plausible que sale es que el Voynich sea un compendio de conocimientos esotéricos, reales o imaginados, quizás sobre alquimia práctica, astrología médica o una botánica simbólica, oculta, y que esté escrito en un sistema superpersonal, un código hecho a medida, una lengua artificial privada o una mezcla de cosas, creado por una persona o un grupo muy pequeño de iniciados, quizá relacionados con alguna academia secreta o una corte como la de Praga. La idea principal no sería comunicar abiertamente, sino guardar ese saber de forma cifrada o simbólica para el grupo, o incluso que el libro fuera un objeto de poder en sí mismo. Entiendo. Eso explicaría por qué los métodos modernos, que buscan una clave universal o una lógica transparente, serán contra un muro. Intentamos aplicar nuestra lógica a algo que nació con otra mentalidad. Exactamente. El análisis sugiere que muchos intentos fallaron por eso, por aplicar anacronismos. Los criptógrafos buscaron códigos lógicos, eficientes, como los de los militares del siglo XX. Los lingüistas buscaron gramáticas universales conocidas. Los botánicos plantas clasificables con la taxonomía de Linneo. Pero esto es un objeto precientífico, premoderno, de una época en que la línea entre ciencia, magia, arte y religión era muy borrosa. Su lógica interna, si la tiene, podría ser simbólica, analógica, espiritual, cosas que hoy nos cuestan entender. Su propósito pudo ser más ritual o talismánico que solo informativo en nuestro sentido. Y ahí encaja la idea del manuscrito como un test de Rorschach histórico. Justo. El Voynich funciona como un espejo, refleja las obsesiones de la época que lo mira. En la Guerra Fría era un código de espías. Con la New Age era sabiduría ancestral perdida. Hoy, con la IA, es el reto para los algoritmos. Y para otros, en la era de las conspiraciones, es prueba de secretos ocultos o de lo paranormal. Quizá su valor real hoy no está en lo que pueda decir, si es que dice algo, sino en su capacidad increíble para activar nuestras propias historias sobre el saber, el misterio y hasta dónde podemos entender. Entonces, resumiendo la conclusión de la tesis, seguramente es un objeto auténtico del siglo XV, no un timo simple. Es el producto de un ambiente cultural muy concreto, empapado de hermetismo, quizá alquimia, escrito en un sistema de notación / lengua artificial, código único, vete a saber, hecho para ser secreto para los de fuera. Y la clave se perdió para siempre. ¿Es así? Así es. No parece un fraude tonto, sino una creación currada, compleja y muy de su tiempo, aunque quizá de círculos un poco raros o secretos. Y que no podamos leerlo hoy es el choque entre esa mentalidad premoderna, donde el secreto y el símbolo eran importantes, y nuestra obsesión moderna por descodificarlo todo, por la transparencia total. En ese sentido, el Voynich es más que un rompecabezas, es un monumento a lo difícil, quizá imposible, que es meternos de verdad en la cabeza de la gente del pasado. Y sobre las teorías más locas, la tesis las ve no como verdad, sino como un ejemplo genial de folclore digital de hoy. Demuestran que la necesidad humana de crear mitos, de inventar historias para entender lo desconocido, sean científicas, esotéricas o conspiranoicas, sigue tan viva hoy como en el siglo XV, cuando alguien se puso a hacer este libro tan callado. Apasionante, la verdad. Y el manuscrito Voynich sigue ahí, en Yale, digitalizado entero, disponible online, invitando a cualquiera, desde catedráticos a gente curiosa, a intentar sacarle algún secreto. Un libro que nadie puede leer, pero que, mira qué ironía, nos cuenta mucho sobre la historia, sobre cómo pensamos, sobre los límites del lenguaje, del análisis y sobre esa necesidad tan humana de encontrar sentido, orden, incluso cuando lo que miras parece disfrutar de ser opaco. Quizá la pregunta más interesante que nos deja el Voynich no es tanto qué dice, sino por qué narices nos importa tanto que diga algo.
¿Qué revela sobre nosotros? Sobre nuestra relación con lo perdido, con lo incomprensible, con los límites de nuestra razón y nuestra tecnología. Esa fascinación casi obsesiva por un texto mudo durante 6 siglos. Ahí queda eso para darle una vuelta, más allá de buscar la clave.